Para la ciudad de Chicago, 1920 marcó el inicio de una década de grandes cambios. Vio la llegada de la ley seca, una nueva prosperidad y a un hombre de negocios llamado Al Capone. Se convertiría en el gángster más famoso del mundo y transformaría Chicago en su reino. Capone y sus esbirros desaparecieron hace mucho, pero nuestros investigadores regresan a la ciudad para descubrir el mundo que habitaron estos gángsteres. Chicago prosperó muchísimo durante los años 20. Recorrerán lo que queda de los cientos de bares ilegales, burdeles y casas de apuestas regidas por Capone, conectados por una red de túneles secretos. Recrearán el escenario de la matanza de San Valentín. Uno de los peores crímenes de la historia de Estados Unidos ocurrió en este lugar. Desvelarán la humilde vida que se escondía tras las bravatas públicas de Capone. Este es el dormitorio de Al Capone. Buscarán pistas y examinarán nuevas pruebas sirviéndose de la animación por ordenador para poder revelar el mundo perdido de Al Capone. Mundos Perdidos, la ciudad secreta de Al Capone. Nuestros investigadores se encuentran en Chicago. Bula Saridakis, profesora de historia, quiere averiguar cómo era esta ciudad cuando estaba gobernada por Al Capone. Parecía que le hubiera dicho a todo el mundo: estoy aquí y no podéis hacer nada al respecto. Josh Dorsbach es ingeniero de estructuras. Puedo ver el esqueleto de acero que soporta esta construcción. Usará sus conocimientos para entender cómo se transformó Chicago en esa época. En 1920 se promulgó la ley seca. Estados Unidos cambió. Cuando comprar o vender alcohol se convirtió en ilegal, el ciudadano de a pie se transformó en delincuente. Los gánsteres eran héroes y hombres como Al Capone podían enriquecerse rápidamente. Ese mismo año llegó a Chicago el neoyorquino Capone. Era un delincuente profesional con un plan muy simple. El comercio ilegal de alcohol en la ciudad lo manejaban personas con poca experiencia. Él se haría con el control. Nuestros investigadores tratan de averiguar qué hizo de Chicago la ciudad ideal para que se estableciera allí. El historiador Tim Samuelson indica que la ciudad estaba abierta a la explotación. Tim, ¿puedes decirme qué motivos geográficos convirtieron a Chicago en la gran capital del vicio? Chicago era el sitio ideal para que éste floreciera, además de ser un centro comercial para actividades ilícitas. Por ese motivo empezó a crecer. Estaba en el centro de todo. Estaba muy bien comunicada. Tenía el lago, el río, el ferrocarril. Para quienes pasaban por aquí, Chicago tenía algo de especial. Podía ser la última ocasión para divertirse en mucho tiempo. La ciudad ya tenía un barrio del vicio, el Levee. Ese fue el primer objetivo de Capone. Durante la primera época, todas las actividades ilícitas de Chicago se centraban en un lugar llamado el Levee, en la parte sur de la ciudad. Las autoridades hacían la vista gorda. Entendían que una ciudad en crecimiento había de tener esas cosas. La mayoría de los edificios del Levee fueron demolidos en los años 70, y Bula Saridakis se dedica a buscar algunos restos de los que Capone conoció. Valiéndose de mapas, fotos y documentos de la época, intentará encontrar algunos de los lugares importantes. Busco el restaurante Colosimo, que según el mapa del Levee, estaba situado en esta manzana. 2118, 2120, la dirección es 2122. Así que sería justo aquí, donde ahora está este aparcamiento. Ahora un solar vacío, el Colosimo fue donde Capone cerró sus primeros tratos. Empezó suministrando alcohol e imponiendo el chantaje. Como tenía el control del alcohol, también tenía el de los bares. Después entró en otros campos, el juego y la prostitución.
Esta tienda de repuestos de coche fue un burdel. Es uno de los pocos edificios que aún quedan del barrio del vicio de los años 20. Según los documentos, esto era el Hotel Callerton. Situado a un tiro de piedra del Colosimo, el Callerton era la parte más eficiente del negocio. Bula entra. Si miramos el suelo, podremos apreciar estas marcas. Estas divisiones que también vemos en el techo y que serían las habitaciones del hotel. Las habitaciones eran pequeñas. Seguramente era un establecimiento en el que la gente pagaba por horas. El nombre de Al Capone no figuraba en las escrituras del Callerton, pero controlaba a las prostitutas del hotel. Seguro que era un hotel de mala muerte y no tiene mucho que ver con las historias que nos hablan de la vida elegante que llevaban estos individuos de los bajos fondos. El contraste entre la imagen sofisticada del Chicago de Al Capone y la sórdida realidad queda claro cuando estudiamos los planos del hotel. Ninguna de estas habitaciones cochambrosas era más grande que la celda de una prisión. Imaginarse a la gente que venía por aquí produce escalofríos. Al Capone se mantenía alejado de esta parte de las operaciones. Pasaba el tiempo en otro establecimiento con un tipo de gente muy distinta. En el norte de Chicago encontramos el bar Green Mill. La mafia se hizo con su control en los años 20 y solo servía alcohol a gente con clase y dinero. Era un lugar de moda en ese momento. Para entrar, las mujeres debían llevar guantes y sombrero, y los hombres tenían que ir en traje. Las bebidas servidas aquí eran del contrabando de Capone o producidas en una de sus destilerías. Si el propietario no vendía lo suficiente, recibía la visita de los esbirros de Capone. Su manera de actuar le hacía tener muchos enemigos. Allá donde iba, debía mantenerse en guardia. ¿Cuál era el sitio de Capone? Este de aquí. Se sentaba en él porque desde aquí veía las dos puertas. Cualquier gángster sabe que no debe sentarse de espaldas a una puerta, porque tiene que ver quién entra y sale. El bar ha cambiado muy poco desde esos días. Y para un gángster paranoico tenía una comodidad extra. Una vía de escape secreta. Hay unas habitaciones ahí debajo que, según me han contado, usaban esos tipos para organizar fiestas. Si había una redada y tenían que salir de aquí, había unos túneles para salir a la calle como si nunca hubieran pisado esto. Bula decide echar un vistazo a los túneles. Quiere averiguar si estas historias son ciertas. Esta red de pasadizos de transporte y alcantarillado de Chicago hacían que esta ciudad fuera única. Tenía su propio submundo. Pero si había una redada, ¿qué eficacia tendría como vía de escape? Lo primero que observo es la extensión de los túneles. Todos van en distintas direcciones. Por ejemplo, el que tengo detrás seguramente pasa bajo la calle hasta otros establecimientos. Bula quiere averiguar si la historia es cierta. Hay pruebas que apoyan los mitos en torno a Capone y el uso de estos túneles para el contrabando, para salir a la calle, seguramente para escapar. La red de túneles es muy extensa y conectaba sótanos por todo el barrio. Hoy están tapiados. En la época de Al Capone no era así. Él y sus hombres podían usarlos para el contrabando de alcohol entre los sótanos y para escapar a la seguridad del mundo exterior. Con esta red disponible, Capone solo necesitó un par de años para convertir esta actividad, llevada a cabo por traficantes de poca monta, en un gran negocio. Y el dinero le aportó influencia. Podía sobornar a los funcionarios. Bill Thompson, el alcalde de Chicago, parecía más que dispuesto a hacer la vista gorda ante los bares ilegales y otros antros. La situación cambió en 1923 cuando Thompson perdió las elecciones y fue sustituido por William Dever, un hombre dispuesto a imponer el cumplimiento de la ley.
Capone y sus socios tenían que ocultar su dinero y sus negocios enseguida, pero no estaban dispuestos a perder su imperio. A continuación nos trasladamos al tranquilo barrio que Capone transformó en la capital del vicio. Investigaremos la tranquila vida privada que montó para su familia, lejos de los dominios del AMPA de Chicago. Me parece increíble que esta habitación no haya cambiado desde que Al vivió aquí. Nuestros investigadores están en Chicago intentando reconstruir la imagen de la ciudad en la época de Al Capone. Han descubierto que en 1923, después de 3 años de hacer la vista gorda, los regidores de la ciudad empezaron a luchar contra la venta ilegal de alcohol. Capone sabía que las cosas se iban a poner feas y sacó a su familia del territorio del AMPA. La documentación muestra que compró una modesta vivienda en el sur de Chicago por $5.500. La puso a nombre de su mujer y se mudó allí con toda su familia. Bula ha venido a ver la casa acompañada por la sobrina nieta de Capone, Deirdre. Es la primera vez que accede a hablar de la vida de su tío. Vaya. Cuatro generaciones de la familia Capone vivieron en esta casa durante más de 30 años. Deirdre y su familia ocupaban la primera planta. Al Capone y la suya, la segunda. Era un lugar muy privado. Solo veníamos aquí a coger lo que necesitábamos. ¿Qué había en esta habitación? Este es el lugar en el que Al tenía sus reuniones con los chicos. ¿Y alguna vez sucedió algo interesante? Bueno, cuando estaba aquí dentro con la puerta cerrada, sabías que pronto ocurriría alguna cosa. Incluso el viejo trastero escondía algunos secretos. Cuéntenos, ¿qué era esta habitación? Esta siempre estaba cerrada con llave. Y cuando mi abuela me traía aquí y la abría, veía que había quesos y salchichas por todos lados y fajos de billetes de $100. ¿Dónde estaba ese dinero? En el estante. ¿Así? ¿A la vista? Sí, a la vista, sí. Capone era un hombre rico. Hemos recreado los planos de este apartamento de 5 habitaciones para ver lo modesta que era la casa. Las reuniones con sus secuaces se celebraban en la pequeña habitación azul. Su dormitorio no era mucho más grande. Este es el dormitorio de Al Capone. Una habitación pequeña para un pez gordo. ¿Qué recuerda de Al? Tengo muchos recuerdos. Me enseñó a cantar, a tocar la mandolina. Me sentaba en sus rodillas. Era mi familia. Esta era mi familia. Me sentía segura aquí. Mi tío Al era un hombre familiar. Para Deirdre era un hombre entregado a su familia, pero tenía un lado oscuro. Bula ha descubierto que además de la casa situada en el sur de la ciudad, también tenía un apartamento al otro lado de la ciudad. Era donde se veía con sus amantes, un lugar para relajarse. Es el único edificio que sigue en pie en Cícero, vinculado a Al Capone. Y vamos a entrar a echar un vistazo. Capone era un mujeriego. La sífilis acabó con él. En sus fiestas privadas corrían el alcohol y la cocaína, y se celebraban en este apartamento. Este era el dormitorio entonces, y lo es ahora. Hay espejos en las esquinas y en la puerta. Bastante sugerente. El aspecto de esta habitación es el mismo que tenía cuando Al Capone venía aquí. Cuando recorro el apartamento resulta evidente que este era su santuario personal en Cícero. Aquí hacía sus fiestas, tomaba drogas y traía a sus amantes.
Pero en 1923 el mundo de Al Capone cambiaría por completo. La elección de William Dever como alcalde supuso el cumplimiento de la ley seca en la ciudad de Chicago, llevando a Capone y sus negocios al extrarradio. Al decidió trasladarse al lugar donde tenía su apartamento privado, Cícero, a 8 kilómetros del centro. Bula sigue sus pasos. Ahora estoy en Cícero. Es muy distinto del centro de Chicago. Por eso uno se pregunta por qué querría establecer su base de operaciones en este lugar. Quizás la razón fuera que era mucho más fácil ejercer su influencia en una zona como esta. Antes de que llegara Al Capone, Cícero era un lugar muy parecido al actual, un tranquilo barrio de las afueras. Pero se convertiría en el mayor centro de juego al oeste de Atlantic City. Según John Rassick, Capone escogió Cícero porque sabía que podía comprar a las autoridades. La organización podía manipular el pueblo para convertirlo en un centro de operaciones que se crearía rápidamente en este lugar. En parte se debía a que la organización política era bastante débil, muy corrupta y abierta a las oportunidades que les ofrecía la presencia de Lampa. Era un matrimonio de conveniencia. A Capone no le interesaba esconderse de la ley. Quería estar por encima de ella. Convirtió el pueblo de Cícero en un lugar donde las disputas se saldaban a tiros. Cuando se celebraron elecciones en el municipio en 1924, sus hombres aplicaron su estilo de hacer campaña. Durante las elecciones, la organización de Capone actúa con fuerza, intimidando a los votantes, dando palizas, amenazando. Se dice que había gente de Capone exhibiendo armas en la calle e incluso ante los colegios electorales. Sus tácticas funcionaron. Cícero y su gente estaban ahora en sus manos. Su victoria en Cícero fue monumental. Controlaban la política del pueblo y podían seguir llevando a cabo sus operaciones en Chicago, además de ampliarlas en Cícero y alrededores. En estas imágenes vemos a Al Capone divirtiéndose en el hipódromo que él abrió en este lugar. Se muestra desafiante, orgulloso de sus logros y de poder tener sus negocios a la vista del público. Y en el lado sur de la calle estaba el centro de operaciones de Cícero, un lugar llamado Hotel Hawthorne. El Hawthorne se encontraba en la calle principal de Cícero. Era el centro de una red de actividades ilegales que aumentaban a una velocidad vertiginosa. Sin miedo a la ley, Capone solo debía preocuparse por las bandas rivales que intentaban abrirse camino en su territorio. No se encontraba seguro ni en su cuartel general, aun estando rodeado de vigilantes armados. En 1926 sobrevivió de milagro a un intento de asesinato justo delante. El edificio ya no existe, pero podemos hacernos una idea de cómo era. A pesar de su aspecto exterior completamente ordinario, escondía un bar, un burdel y una casa de juego. Desde allí, Capone controlaba 250 locales más. Los antros que administraba desde el Hawthorne le ayudaron a amasar una pequeña fortuna. Pero el resto de la ciudad también prosperaba. En el centro de Chicago los rascacielos se alzaban para crear el perfil de la ciudad. Los negocios legales generaban aún más dinero que los de Capone. Y él quería su parte. Se había cansado de esconderse en las afueras. Estaba a punto de regresar. Nuestros investigadores están en Chicago. Han descubierto cómo Al Capone transformó el tranquilo pueblo de Cícero en un lugar donde imperaba el vicio. Ahora se dirigen hacia el centro de la ciudad para descubrir cómo invirtió el dinero que ganó en Cícero. Había decidido regresar al centro de la acción. En los años 20, Chicago era una máquina de hacer dinero.
Grandes negocios ansiaban establecerse en esa ciudad. El espacio era importante. Chicago tenía un centro muy pequeño. Estaba delimitado por el lago, el río, y solo podía crecer hacia arriba. Los promotores inmobiliarios pidieron a arquitectos e ingenieros emplear las herramientas de la revolución industrial para crear el rascacielos moderno. La prosperidad ofrecía una buena oportunidad para cambiar el perfil de la ciudad y los rascacielos se convertirían en el símbolo del éxito. Cuanto más subía la ciudad, más ansias sentía Al Capone de establecerse en el centro. El ingeniero Josh Dorsbach ha venido para estudiar uno de los rascacielos de la época de Capone. El hotel Blackstone está en proceso de restauración. Josh tiene la oportunidad de apreciar el trabajo de ingeniería realizado durante el boom de los años 20. Ve los problemas a los que se enfrentaron los constructores. Durante muchos años los ingenieros de Chicago tuvieron que enfrentarse a esto, un material fangoso sobre el que es muy complicado construir. La ciudad está sobre arcilla, ablandada por el agua del río Michigan y el río Chicago. Debían encontrar la forma de alcanzar una base estable debajo de la tierra pantanosa. Los ingenieros usaron una técnica llamada pozo de cimentación. Son unos cilindros muy largos de hormigón en masa que llegan hasta el lecho de roca. Es el modo de transferir el peso del edificio al material adecuado subyacente, que es la piedra caliza. Esta técnica fue muy importante durante la construcción de este edificio y en la de los demás rascacielos levantados en la ciudad durante la época de Al Capone. Para construir sobre ese suelo había que perforar 30 metros. Entonces rellenaban los pozos con hormigón para asegurarse de que los cimientos quedaban bien sustentados en el lecho de roca. En este edificio se construyeron 33 pozos para asegurar su estabilidad. Con los cimientos asegurados, Josh descubre que los constructores habilitaron otra técnica innovadora para poder alcanzar nuevas alturas. He subido hasta la sexta planta del edificio para ver cómo se sostiene. Puedo ver el esqueleto de acero que soporta la estructura y el enorme peso que descarga aquí. Es impresionante ver cómo estos ensamblajes pueden mantenerlo todo unido. Mediante esta estructura de acero, los edificios de los años 20 podían crecer mucho más sin ser demasiado pesados. Antes del desarrollo de los rascacielos en Chicago, muchos de los edificios eran de mampostería o con muros de carga de ladrillos y mortero muy gruesos en la parte inferior. Pero la idea de desarrollar una estructura interna de acero permite prescindir de ladrillos y mortero y dejar el esqueleto del edificio a la vista. Pero estas estructuras más ligeras y más altas tenían un problema. Eran vulnerables al viento. Había que solucionar el problema de la fuerza del viento en el edificio. Entonces desarrollaron unas conexiones para el viento formadas por la viga principal de acero, que también aguanta el muro que tiene encima. Y se aseguraba con una pieza como esta, formando un triángulo por encima y por debajo de la viga. Esto estabilizaba el edificio y las uniones ante la fuerza del viento. En el centro de la ciudad, Josh inspecciona el edificio más reputado de los construidos con esta técnica. Es la Cámara de Comercio de Chicago. Cada vez que Capone llegaba a la ciudad, esto era lo que veía. Un edificio pensado para ser el más alto al oeste de Nueva York. La Cámara de Comercio era el símbolo de la nueva élite del mundo de los negocios en Chicago. Hombres que alardeaban de su dinero y su éxito construyendo edificios monumentales. Por el contrario, Capone y sus colegas tenían que ser un poco más discretos debido a la naturaleza de sus operaciones. Josh quiere saber más sobre la construcción de la Cámara de Comercio.
Empleando lo que ha aprendido sobre el Hotel Blackstone y los planos originales de la Cámara de Comercio, Josh ha descubierto cómo construyeron el rascacielos hace más de 75 años. He encontrado un ejemplar de los planos constructivos originales. Se ve claramente cómo se sustenta cada nivel del edificio. Primero los pozos aseguraron los cimientos en un lecho de roca. Luego se levantó la estructura de acero. Forrado de piedra caliza, este edificio de 43 pisos alcanza los 185 metros de altura. El punto más alto tiene una estatua de la diosa romana Ceres. La manera en que lo remataron refleja la confianza de los hombres que lo construyeron. La estatua situada en la parte superior de la Cámara de Comercio no tiene cara, y dicen que es porque en ese momento era el lugar más alto de Chicago y nadie iba a vérsela desde el suelo. La Cámara de Comercio sigue alzándose en el centro de la ciudad desde 1929. Fue el edificio más alto de Chicago hasta 1965, cuando los ocupantes del edificio vecino miraron a la diosa sin rostro desde arriba. Mientras se construía la Cámara de Comercio, Capone planeaba su regreso al centro de Chicago. En 1928 pagó $250.000 para asegurarse la elección de un alcalde favorable. Podía regresar desde Cícero para llevar a cabo sus actividades sin problemas y con estilo. «20 manzanas al sur del centro estuvo el Hotel Metropol, donde Capone estableció su cuartel general en 50 suites. A simple vista no podrán hacerse una idea del aspecto que tenía. Y puede que estemos caminando por donde se encontraba el vestíbulo del hotel. Pero si miramos al otro lado de la calle, vemos algunos de los edificios que estaban aquí en los años 20. Aquel inmueble de 6 plantas era el centro de las actividades de Capone. El vestíbulo siempre estaba lleno de gente ansiosa por cerrar negocios. Corrían litros de alcohol, las prostitutas iban y venían, había juego todo el día. Así era el Hotel Metropol cuando Capone lo controlaba en los años 20. En 1928 decidió alquilar casi todas las habitaciones. Se quedó en el cuarto piso en 2 suites contiguas. El hecho de posicionarse en el centro de Chicago significaba que había dejado de esconderse. Era un lugar muy visible. Todos sabían que estaba allí. Fue muy osado por su parte. De alguna manera les estaba diciendo a todos, aquí estoy. ¿Qué vais a hacer al respecto? Las autoridades locales parecían tolerar a Capone mientras mantuviera ocultas sus actividades delictivas. Pero finalmente la violencia entre las bandas llegó al centro de la ciudad. A continuación, nuestros investigadores visitarán la escena de uno de los crímenes más famosos. Examinarán uno de los elementos que más contribuyó a forjar el Chicago de Al Capone, la metralleta Tommy. Este solar vacío fue el emplazamiento de uno de los crímenes más famosos de la historia. La matanza del día de San Valentín. Bula Zaridakis se ha desplazado hasta Chicago para reconstruir la escena del crimen. La guía el historiador local Richard Lindbergh. Uno de los crímenes más famosos de la historia de Norteamérica ocurrió en este sitio. Al mismo tiempo, Josh Dorsbach examinará una de las herramientas fundamentales para que Chicago se convirtiera en la ciudad que fue, la metralleta Tommy. A principios del año 29, Al Capone se había establecido en el centro de Chicago suministrando alcohol ilegal por toda la ciudad. Pero la tensión creció cuando el control de sus negocios se vio amenazado por una banda rival. Los hombres de Bugs Moran, de la zona norte, desafiaban al sindicato de Al Capone que controlaba la parte sur. Esta rivalidad culminó en uno de los momentos más sangrientos del crimen organizado. Un hecho legendario exaltado en numerosas películas.
Richard lleva a Bula a un mirador clave. ¿Dónde estamos? En el ventanal del 2121 de la calle North Clark, mirando hacia el lugar de la matanza del día de San Valentín. Enfrente había un garaje frecuentado por la Banda del Norte. Desde estos edificios montaban guardias sicarios de Al Capone. Alquilaron habitaciones en varias de estas casas que ofrecían una vista perfecta. Mirando a través de esta ventana vemos que se domina el sitio donde estuvo el garaje, observando a cada persona que entrara. Cuando los hombres de Al Capone culminaron la vigilancia, planearon un golpe implacable y brutal. La gélida mañana del día de San Valentín de 1929, en este garaje, un almacén de alcohol perteneciente a la banda de Bugs Moran, había 7 hombres hablando y jugando a las cartas. El equipo del golpe sería de 4 personas. 2 entrarían haciéndose pasar por policías simulando una redada. 2 hombres entraron por detrás y los otros 2 por la puerta delantera de la calle Clark. El tiroteo no empezaría hasta que los hombres de Moran hubieran soltado las armas ante los falsos policías. El garaje fue demolido y hoy quedan pocos indicios de dónde estuvo. ¿Qué pistas quedan que señalen el lugar en el que estaba el edificio? Podemos ver algunos restos, algunas pequeñas señales de que antes hubo otra construcción, si nos fijamos en los restos de alquitrán que hay entre los ladrillos en la fachada. Esa era la línea del techo y llega hasta ese lado. Con ayuda de los planos originales del garaje podemos recrear la escena del crimen. Fue una matanza que conmocionó a Chicago. Acabaría simbolizando la anarquía en la que el crimen sumió a la ciudad. La atrocidad se cometió con el arma que sería la firma de Capone, la metralleta Thompson. Aparecida en 1920, fue tan común en la zona que fue apodada máquina de escribir de Chicago. Para saber más sobre ella, el ingeniero Josh Dorsbach visita al teniente Keith Hafer. Cree que posee las que se usaron en la matanza del día de San Valentín. Estas 2 armas las recuperó el departamento del sheriff del condado de Berrien después del asesinato de un agente de policía. Como parte de esa investigación, el sheriff llevó a cabo una redada e incautó un arcón lleno de armas de fuego. Posteriormente, las examinaron y coincidían con los casquillos que se usaron en la matanza del día de San Valentín. El arma presenta todos los signos distintivos del uso criminal. En los años 20 les borraban los números de serie para que no se pudieran reconocer. Es una de las piezas que formó parte del paisaje de Chicago durante la época de Capone. Es un arma de retroceso automático. Cuando la cargo y la monto, tengo que tirar del cierre para comprimir este muelle. Cuando apriete el gatillo para disparar el arma, el cierre se desliza hacia adelante. Así que si cojo un cartucho, una de estas balas sale del cargador, se sitúa aquí y el cierre avanza. La empuja hasta la recámara y el percutor golpeará el fulminante, disparando la bala. Entonces el cierre se desplaza hacia atrás. El retroceso comprime el muelle y el cierre sigue moviéndose atrás y adelante. Eso es. Así que mientras tenga la mano o el dedo en el gatillo y esto funcione, el cierre seguirá moviéndose atrás y adelante. Seguirá disparando hasta que te quedes sin balas o sueltes el gatillo. A plena carga, la Tommy pesa 9 kilos.
Puede hacer 800 disparos por minuto. Proporciona una potencia de fuego abrumadora. Este fue uno de los primeros subfusiles, que combinaba una enorme potencia de fuego con mucha munición en un arma portátil. La voluntad de Capone de usar este ingenio mortífero generó un mundo en el que las disputas se resolvían con una eficacia letal. Vamos recorriendo el emplazamiento de la pared norte, más o menos en el lugar donde se inició el tiroteo. Ordenaron a los hombres levantarse de las sillas, alinearse con las manos puestas sobre la pared. Los asesinaron como en una ejecución, todos juntos, y se desató el caos. El teniente Heifer quiere recrear lo sucedido con las mismas armas que se usaron en la famosa matanza. Los policías han efectuado 90 disparos. Se cree que es el mismo número de balas que se dispararon durante la matanza. Es fácil ver el daño que esos disparos pueden hacer en el cuerpo humano. Increíble. Estas armas son devastadoras. Imaginad a los 7 hombres de pie ante esa pared. A tan poca distancia. Es terrible. Capone pudo escapar de la justicia porque nunca pudo probarse su participación en el crimen. Pero lo que no había tenido en cuenta es que la brutalidad de los asesinatos horrorizaría a Chicago y al resto de la nación. Las autoridades tenían que actuar enérgicamente contra las bandas. Puede que Capone hubiera vivido una vida llena de lujos en Chicago, pero sus últimos días en la ciudad no tendrían nada que ver con el lujo. La matanza del día de San Valentín de 1929 conmocionó a la ciudad de Chicago. Como presunto cerebro del crimen, Al Capone se convirtió en el enemigo público número 1. Sabiendo que no podían asegurarse una condena, las autoridades federales usaron otra táctica. Capone fue juzgado por evasión de impuestos y no por asesinato. En octubre de 1931 fue condenado a cumplir 11 años en una prisión federal. Recurrió la sentencia y lo trasladaron al centro penitenciario del condado de Cook a la espera del fallo. Esta sigue siendo una de las mayores prisiones de máxima seguridad de Estados Unidos. Aquí pasó Capone sus últimos días en Chicago. Nuestros investigadores tienen acceso al ala de la cárcel del condado de Cook que acogió a Al Capone hace 75 años. Hoy sigue funcionando como prisión. Estoy en la cárcel del condado de Cook, construida en 1929. En ese momento era la cárcel más grande del mundo y hoy en día sigue siendo una de las mayores del país. Tiene una estructura muy sólida, muros de piedra, la torre de vigilancia que ha sido reforzada. Vemos esa ventana estrecha. Es impresionante. La cárcel se construyó para albergar a 3.200 presos, pero hoy tiene 9.000. Se construyó para ser la más moderna instalación de su clase. El alcaide ha desalojado esta zona para que Bula y el historiador John Rassick puedan visitar el lugar en el que se encontraba Capone. Esta ala se convirtió en su mundo. Lo primero que pienso al mirar a mi alrededor es lo encerrado que estaba y cómo debió sentir que había perdido la libertad y la privacidad. Capone estaba bajo la constante vigilancia de los guardias que controlaban los pasillos a ambos lados de su diminuta celda.
Las cosas han cambiado muy poco desde entonces. Los materiales que usaban eran muros de metal, barrotes de acero y suelos de hormigón. Eso cubría las necesidades de la cárcel y ha mantenido el edificio intacto durante todos estos años. Esta pieza es interesante. Este espejo metálico se ha pulido para que no haya ninguna posibilidad de convertirlo en un arma. Cada celda mide 1,5 metros por 2,5 metros y tiene 2 camas. Los presos no disponían de ningún lujo. Pero a Capone no se le trató como a un preso común durante mucho tiempo. Pronto usó su poder e influencias en el exterior para ganarse favores en el interior. Consigue cambiar sus condiciones de vida dentro de la cárcel. Consigue un bloque de celdas, tener más espacio, invitados y seguir dirigiendo sus operaciones fuera de la cárcel del condado de Cook. Estaba convencido de que no pasaría mucho tiempo en prisión. Esperaba ser liberado. Parecía ser consciente de que esto significaba el final de su carrera mafiosa, y creo que hubo varios líderes políticos que también lo creían. La gente pensaba que iba a salir del lío en el que se había metido, que pasaría unos cuantos meses en la cárcel, pero que no estaría mucho tiempo fuera de circulación. Después de pasar 6 meses en el condado de Cook, Capone cumplió 7 años en distintas cárceles. Mientras camino por la cárcel y paso por delante de estas celdas tan pequeñas, por un pasillo estrecho, me sorprende pensar que este fuera el último lugar en el que estuvo Al Capone antes de dejar Chicago. Y para entonces ya era solo otro interno. Un número más. Capone había sido el amo de Chicago y su imperio se había reducido a esto. Como esta es una cárcel de máxima seguridad, hemos tenido que pedir un permiso especial para poder enseñar la distribución del edificio. Cada planta de cada ala alberga 39 celdas con pasillos a ambos lados. Hay 8 alas con 5 plantas. Capone salió de este lugar en 1932 y subió a un tren que lo alejó de Chicago. Su dominio de la ciudad había terminado. Al año siguiente fue revocada la ley seca, asestando un duro golpe a las bandas que traficaban con alcohol. La siguiente ocasión en la que Capone regresó a la ciudad fue en un ataúd. Fue liberado de Alcatraz en 1939. Su estado físico y mental había empeorado y falleció en Florida 8 años más tarde. La causa de su muerte fue un ataque al corazón, seguramente provocado por la sífilis. Tenía 48 años. Capone solo vivió en Chicago durante 12 años, pero en una época de grandes cambios. Mientras él llevó el alcohol, el vicio y la violencia a la ciudad, los negocios legítimos aportaron una gran prosperidad y grandes obras arquitectónicas que llenarían la ciudad de rascacielos. Este es el horizonte de la era de Capone. Y aunque parezcan pequeños al lado de los rascacielos que se han levantado en el centro de Chicago desde entonces, fueron las innovadoras técnicas constructivas desarrolladas en los años 20 las que hicieron posible la ciudad actual. Una ciudad en la que aún encontramos los rastros del mundo perdido de Al Capone. En túneles olvidados, solares vacíos, cochambrosas habitaciones de hotel. Y en la enorme prisión en la que se puso punto final a su sangriento reinado.